el poder real nunca paga. Digo, por lo menos la estadística me asiste. Estoy absolutamente de acuerdo con vos y la estadística te asiste y es verdad que el poder real nunca paga. Pero en la causa de los cuadernos, por ejemplo, sí vimos una serie de empresarios muy importantes que no se imaginaban que iban a terminar así, apretados por la justicia. Y eso les salió tan desordenado que terminaron, incluso gente que forma parte del poder real, teniendo que estar dando explicaciones ante el Poder Judicial. Eso porque le salió mal. Sí. Pero sí creo que a largo plazo la arbitrariedad es peligrosa para todo el mundo y que esto dentro de los marcos del juego democrático, el poder político debería darse cuenta. Sí, a mí me da la sensación que de alguna manera es lo que hace que todo, para mí por lo menos, insisto, no puede hacer esto borrón y no hay manera de dejar pasar por alto esto, me parece a mí. De la misma manera que digo, me parece que tiene que ser un punto de inflexión, pero también es cierto que hubo muchos puntos de inflexión anteriores. Y hay una sumatoria, digo, mucha gente con la que hablé hoy de la política, decía, bueno, nada, que no supiéramos qué ocurría. Claro, cuando lo ves de esa manera, tal vez le das mayor dimensión, tal vez decís, che, la impunidad va mucho más allá de lo que uno se podía imaginar, incluso. Pero sí es cierto que muchas otras veces también hemos planteado, no sé, el caso de Alessio, ¿no debió ser un punto de inflexión al respecto? Sí. La agencia, digo, gente muy vinculada a los servicios de inteligencia, actuando con fiscales como si nada, entregaban notas periodistas, trabajaban con colegas, esos colegas publicaban la nota iba a la fiscalía, íbamos con la detención y se trabajaba mucho mediáticamente también sobre el tema. ¿Cambió algo? Me parece que no. No, porque están blindados por la impunidad que les otorgan los grandes medios de comunicación y es toda la misma chanchada de siempre. Yo creo que el poder político también se construye con la ciudadanía. Y por eso también los medios son importantes a la hora de la formación de opinión pública. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo acá. Por eso el poder político no existe sin poder popular, sin apoyo popular. ¿Y vos cómo haces? Le tenés que contar a la gente cómo son las cosas. Una y otra vez le tenés que contar a la gente cómo son las cosas. Vamos al entrevistado, vamos a charlar con Raúl Eugenio Zaffaroni. Gracias por venir, doctor. La nota estaba, la verdad, pactada hace bastantes días en el marco del juicio de vialidad y ahora se nos suma un tema más que interesante al que quisiera introducirlo y escucharlo. Bueno, el tema del escándalo del viaje. Bueno, más allá de que eso se pueda o no invocar, etcétera, o más allá de la calificación jurídica, podríamos discutir tipo penal, etcétera. Pero esto es una cuestión abiertamente política. Tengamos en cuenta que la política tiene que reaccionar frente a esto. Esos diálogos existieron. No importa si se pueden invocar o no se pueden invocar. En la realidad óntica, en el mundo, han existido. Tenemos jueces que operan de esa manera. Tenemos un contubernio de esa naturaleza. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en gente que está confesando que está dispuesta en cualquier momento a un prevaricato. Es decir, a juzgar sin pruebas, o a condenar falsamente, o a invocar falsamente ley. Bueno, es gente que está dispuesta a cometer un delito. Aunque no lo haya empezado a cometer, no importa eso. Dejemos la calificación jurídica. Yo estoy un poco cansado de hacer calificaciones jurídicas, porque después de todo tienen que hacerse valer ante un poder judicial que por un lado condena, persigue políticamente a determinadas personas. Pero cuidado que el lawfare, esta persecución política tiene dos puntas. Una es perseguir y la otra es garantizar impunidad. Entonces, bueno, yo estaría muy tranquilo si me tienen que juzgar mis pares y todos somos miembros de una banda. Lógico. Sí, de hecho, muy rápidamente quien se sale de esa línea es etiquetado, ¿no? Claro. Digo, automáticamente llega la nota de quién es el juez K que nos desobedeció de alguna manera. Sí, naturalmente, pero bueno, tenemos un escándalo ya mayor que abarca todo el Poder Judicial. Una Corte Suprema que resuelve clases presenciales sin peritajes, que después se apodera del Consejo de la Magistratura después de 15 años, declarando la inconstitucionalidad de una configuración del Consejo de la Magistratura, pero además le hace renacer la vigencia de leyes derogadas por el Congreso.
una Corte Suprema que se mete en la organización de los bloques del Senado Federal y otras cosas, que se mete en el precio de la telecomunicación y bueno, en fin. Y a la vez se queja de la inflación en sus medios. Claro. es Entonces, fantástico. Bueno, realmente la cosa, pero ¿se hizo algo por resolver esto? Es decir, ¿la política ha hecho algo? ¿Se intentó acaso? ¿Hubo proyectos? No. Entonces, no tenemos procurador general. Hay un procurador general interino que está durando más que los normales. Hay una vacante en la Corte Suprema de Justicia que no se cubre. ¿Se intentó en algún momento ampliar la Corte Suprema? Bueno, no. Tenemos sí, la Corte Suprema de Justicia más chica de todo el continente y de toda Europa. Y ahora en manos de 4 personas. Suscribe entonces lo que decía, pues lo vi mirando el editorial, cuando yo decía la política se tiene que hacer cargo y mañana no puede hacer de cuenta que acá no pasa nada. Pero es un tema político, por supuesto. ¿Qué me vienen a hacer planteos jurídicos? Es un tema político, el planteo jurídico. Leo la Constitución y digo, esto es un desastre. Con la lectura de la Constitución, no nos vayamos a ver sutilezas. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué seguimos viendo, incluso en causas muy anteriores, digo, no hacía falta ver los chats que se dieron a conocer para saber que había fiscales que jugaban en tándem con servicio de inteligencia y con supuestos colegas que no son más que quienes blanquean esa prueba? Digo, comprobado, digo, no hay que ir demasiado lejos. Creo que si el Poder Judicial, en esta situación catastrófica, quisiera desconcertar a la opinión pública, el martes tendría que absolver a Cristina. Y así nos desconcierta a todos. Sí, no creo que ocurra después de tanto esfuerzo. Yo no creo que ocurra ese milagro. Ahora, pero bueno, sería la única todo. forma de decir, bueno, ahora nos desconcertamos del todo. Ahora, yo decía recién, ¿qué falta? Usted hablaba del procurador interino, yo le sumo, bueno, el caso de fiscales, el caso de Stornelli jugando, tirando paredes con D'Alessio como si nada. Uno podría hablar largamente. Bueno, cómo se cargaban la propia procuradora Alejandra Gis Carbó también. Sí. ¿Qué falta para que cambie algo? Bueno, creo que ante todo voluntad política. Ante todo faltan proyectos. No se hicieron proyectos. Claro que se puede convocar a la gente. Por ¿Es un tema de supuesto que se capital puede. político? Porque muchas veces lo que dicen es el gobierno no está con el capital político suficiente para hacerlo. Y muchos otros dentro del gobierno también dicen, bueno, Néstor Kirchner no tenía demasiado capital político y sin embargo... Está bien, puede ser que no den los números, puede ser que no tenga las suficientes mayorías en las cámaras, todo eso es posible. Perfecto. Pero si se convoca al pueblo, si se convoca a la gente, hay que convocarlo detrás de un proyecto. Y si no hay proyecto, no puedo convocar a nadie. ¿Para qué voy a convocar a alguien? ¿Para que me diga que está todo mal? Ya lo sé, me va a decir la gente. ¿Para qué voy a ir? Sí. Bueno, entonces, si tengo un proyecto concreto, decir, bueno, voy a ampliar la corte, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, bueno, detrás de ese proyecto sí se puede convocar. Un proyecto racional, ¿no? Ahora, ¿cree que cambia algo? ¿O que va a cambiar algo con esta publicación, estos chats filtrados a los que asistimos? No sé, yo ser augur no me gusta. Creo que están muy seguros del poder que tienen una enorme soberbia. El discurso de los chats es un discurso de soberbia pura. Pero bueno, en la Argentina hubo mucha gente soberbia que después perdió, ¿no? El poder pasa. Y creo que hay algunos que se están embarcando demasiado. Se están ensuciando demasiado. Y eso, bueno, los va a llevar a una posición a trincherarse más fuertemente, ¿no? No sé, no me gusta hacer augurios, pero muy probablemente no descarto que no estén pensando incluso en una desestabilización democrática. ¿A partir de esto? A partir de esto, a partir del escándalo del otro día en el Congreso, obstaculizar todo, no negociar nada, no lo sé, desacreditar a Cristina como presidenta del Senado, no sé, alguien debe estar pensando en eso, no digo que tenga éxito ni que estemos en la inminencia de una cosa de esas, pero cuidado que en la cabeza de alguien debe estar esa idea loca. ¿Un golpe de Estado?
Un golpe de Estado soft, no un golpe No tradicional. No tradicional, por supuesto, no va a ser Evo Morales, no. No, una cosa soft, aparentemente institucional. Bueno, lo sabido, por supuesto, Dilma Rousseff es uno de los casos, ¿no? Alguno debe estar pensando algo por el estilo, sí. Julia. ¿Qué tal, Zaffaroni? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? El Poder Judicial en nuestro país, bueno, tiene una historia oscura, ya sabemos que incluso hasta pudo haber sido cómplice de la dictadura militar y demás. Pero usted forma parte de una Corte Suprema que fue en su momento ejemplar, por lo menos que a muchos nos enorgullecía. ¿Cuál es el punto, partiendo desde ese momento, ¿no?, en el que se empieza a degradar hasta este momento, donde esperamos que el martes haya una condena que entendemos que ya está escrita y que forma parte de la persecución política a una de las líderes populares más importantes? Creo que el punto de degradación, empieza, ese punto de inflexión, diría, se da cuando los medios hegemónicos se confrontan. Es decir, cuando, si lo tendría que decir claro, cuando interviene Clarín y el conflicto que se va produciendo. Es a partir de ese momento. ¿Con la discusión de la ley de medios? Con la discusión de la ley de medios, exactamente. Sí. Es como yo decía, discusión entonces, en la cual me quisieron sacar del medio haciéndome un escándalo, porque calculaban que había 4 votos a favor y 3 en contra. No se equivocaron, más o menos salió así, claro. Es decir, Clarín interviene directamente el Poder Judicial en función de sus propios intereses, ahí donde empieza la degradación, sobre todo la justicia federal. Ahí ¿no? creo que empieza la degradación de la justicia federal, sí, exactamente. Es importante subrayar esto. Pero claro, bueno, el lawfare no puede funcionar sin un monopolio de medios. Y el monopolio de medios es incompatible con una democracia plural. El monopolio de medios es creación de realidad única. Y la creación de realidad única, por esto, bueno, puede ser de Goebbels, pero no de una democracia plural. Y creo que lo que todos queremos es una democracia plural, no una democracia de partido único, ¿no? Ahora, no hay algo también de... usted hablaba recién, de alguna manera decía, están cebados, ¿no? Están pasados de rosca, para hablar en criollo. Sí. ¿No hay algo de ir encontrando legitimidad en cuanto a las acciones, a las decisiones? ¿No hay algo de avanzamos, vemos que no pasa nada, entonces la próxima avanzamos un paso más? Claro. Se los deja avanzar y bueno, naturalmente, por supuesto, sí, es eso. No se hizo nada, no hubo un proyecto para pararlos. Ese es el asunto. Bueno, han avanzado y van a seguir avanzando si adelante tienen el vacío. Por supuesto que se creen con poder omnímodo. ¿Y el gran objetivo es el martes de todo esto? ¿O es uno, nada más? Es uno. Realmente tengamos en cuenta que todo esto, nosotros estamos viendo el capítulo local, pero todo esto es parte de una guerra híbrida regional. Y en consecuencia, bueno, el caso Lula, el caso Rafael Correa, el caso Petro, el caso Dilma Rousseff, etcétera, Evo Morales, etcétera. Bueno, todo esto es regional. Entonces, no es solo, y con distintas configuraciones del Poder Judicial, ¿no? En otros países, directamente en Ecuador, se cambió el Poder Judicial y se puso un Poder Judicial expresamente para hacer el lawfare, ¿no? No eran los jueces naturales. Acá no, acá es un Poder Judicial que resulta de casi 40 años de funcionamiento constitucional. A lo largo de esos 40 años hemos señalado los defectos institucionales que tiene el Poder Judicial y nadie los corrigió. Y un día los defectos institucionales, claro, mientras hay gente razonable, no se notan. Pero un día llegan los peores, y llegaron. Y ahí es cuando se notan, ahí es cuando se hacen evidentes. No porque no los hayamos avisado antes. No, claro. Es lo que decíamos hoy. ¿Cuántas veces charlamos de esto? Incluso con usted acá sentado. Sí. Ari. Doctor, usted decía recién algo así como que hay quienes se están ensuciando demasiado. ¿A quiénes se refería? Bueno, todos los que están participando en los chats estos, obviamente. Pero por otra parte, no sé lo que va a pasar el martes. Pero en caso que salga una sentencia condenatoria por unanimidad, que muy probablemente le saquen la asociación ilícita y muy probablemente pongan una... porque asociación ilícita hay pocas condenas por asociación ilícita.
Asociación ilícita más bien es un recurso para no escarcelar a alguien durante la instrucción. Pero después condenando hay pocas. Entonces muy probablemente saquen eso, se muestren benignos porque bajen la pena. Calculo. Puede ser el milagro y que nos desconcierten con una absolución, pero bueno, no lo creo. Hay pocas probabilidades de que eso suceda. Pero bueno, esto es un momento, es un instante, pero no, acá hay un programa de desbaratamiento del Estado, de debilitamiento, desbaratamiento del Estado de Derecho, pero no hacia un modelo de Estado de policía, sino un modelo de menos Estado, un Estado caótico. Es algo así como lo que generó el ascenso del nazismo respecto de la República de Weimar, en los comienzos de los años 30, hasta el 33 que tomaron el poder. Caotizaron la República de Weimar. Bueno, estos no son nazis, pero el método es método, ¿no? Esto no es un método... en realidad lo que estamos viendo detrás de esto es un avance de un tardocolonialismo financiero con sus agentes locales. Alguna vez usted insistió mucho, de hecho, creo que la idea se empezó a instalar a partir de sus dichos, cuando marcó, ojo, que el objetivo es la proscripción para 2023. Es posible. Y de hecho, perdón, creo que también hubo un adelantamiento del veredicto bastante alevoso, ¿no? Luciani, que de algún modo dijo, no respondo nada, vamos derecho hacia el veredicto, y la condena va a ser antes de lo pensado. Sí, si veo lo que ha sucedido con Lula, lo que ha sucedido con Rafael Correa, sí. Incluso en el caso de Rafael Correa se notificó la sentencia condenatoria de segunda instancia el día antes a que se abriese la posibilidad de inscribirse como candidato en las elecciones. Pero es demasiado alevoso. Sí, podría suceder que la casación acelere los tiempos y que la Corte también se meta. Pero sería demasiado alevoso, me parece. Bueno, igual una condena ya... ya no hay nada muy alevoso. Sería de corte proscriptiva igual. Sí, el objeto sería la proscripción, pero me parece que sería... Bueno, no sé, claro, puede ser que ya la cosa sea tan evidente que no les importe nada, pero no creo que se hayan llegado a ese estado todavía. No, pero ya es sacarla un poco del juego, decir... condenada, ¿no? Sí. Digo, reitero, un concepto con el que jugaba mucho Bolsonaro en los debates. Sí. Que era el condenado, refiriéndose a Lula, por eso cuidado con no alegrarnos porque ni darle ningún sentido de benignidad a lo que se haga, aunque le bajen la pena, y aunque le saquen la asociación ilícita. Cuidado porque ellos van a dar la sensación de que son objetivos con eso. Lo que quieren es la condena. Salvo el milagro que podría darse, el cual nos desconcertaría. Condenada, exacto. El milagro podría darse, nos desconcertaría a todos, pero bueno. Bueno, de algún modo, por eso digo, de algún modo es proscripción ya. Digo, es proscripción, tener el sello de... Sí. Más allá de las distintas instancias posteriores. Ahora, sí, creo que no sería... no harían esa cosa tan alevosa porque... no son tan tontos, se pueden dar cuenta que eso operaría como un boomerang. Les hago un comentario a los dos a ver qué les parece. Con el alegato de Luciani se desató una violencia política que terminó con el atentado. Sí. O sea, si hacemos brevemente la narración, el alegato genera que primero vayan manifestantes en contra de Cristina Lacasa, después que fueran los manifestantes a favor, muchos días, después el momento en donde Larreta puso las vallas, se tiraron las vallas. 1 de septiembre atentado. Todo esto pasó a partir del alegato de Luciani. ¿Qué puede pasar a partir de una sentencia condenatoria el martes? Es impensable, no lo sé. No lo sé exactamente. De cualquier manera, lo que puede hacerse es incrementarse el discurso de odio. Y el discurso de odio llama a los borderlines, ¿no? Ese es el... Sabac Montiel, Julia, retomo lo que decías recién, el propio Sabac Montiel pidiendo que lo defienda Luciani. Claro. Sí, claro, sí. Yo quiero que mi abogado sea Luciani. Sí. Sí, lo cual denota que no tiene las ideas muy claras sobre la institucionalidad, claro. Bueno, pero sí también denota la idea que se creó, de algún modo. Claro, digo, no está tan lejos el monstruo. Pero cuidado, ahí, cuidado con... Es un border más, es un borderline. Pero ese borderline no surge porque sí,
sino que surge en un contexto. Y el contexto es el contexto de violencia política. Bueno, por eso... Violencia discursiva, que en un momento dado aparece el border, que de lo discursivo pasa a la acción, de la palabra a la acción. Nosotros el día después del intento de magnicidio, yo me acuerdo que decía acá, casi con desesperación, esto de guarda con la idea de instalar el loco suelto. No, loco suelto aún, no. Pero digo, aún si lo fueras un hijo sano de un discurso muy violento. Claro, claro. No, loco suelto no. Es un loco dentro de un contexto. Porque fuera de ese contexto no existiría el border haciendo eso. Sí. Pero que es un border, sí. Me decía falta decisión política. Y usted es alguien que no sé si se siente cómodo en las aguas políticas haciendo declaraciones públicas al menos, pero que entiende mucho del paño. No soy candidato a nada, no, ni sé, voy a ser candidato a nada. Ahora, ¿cree que este gobierno particularmente puede llegar a tomar esa decisión política que está faltando? Me parece muy difícil a estas alturas, donde ha perdido envión. Sí. Ojalá me equivoque. Ok. ¿Y qué necesita para recuperar envión? ¿Más unidad del frente de todos? Valentía. ¿Es miedo entonces? Creo que sí. Hoy haríamos un 17 de octubre. O diríamos no lo hacemos porque Clarín no sé lo que va a decir o La Nación. ¿Y? Justo creo que un 17 de octubre sí está un poco más desatado de lo que pueda decir Clarín y La Nación. Sí. Por eso yo hace un rato hablaba del poder popular también como importante para la constitución del poder político, ¿no? Sí. Pero seríamos capaces hoy o diríamos no, cuidado, o empezaríamos a dudar. Esperemos, no sea cosa. Yo creo que los dirigentes dudan mucho más que los pueblos. Sí, por supuesto. La historia la escriben los pueblos, eso no cabe la menor duda. La dinámica histórica la escriben los pueblos. Y en definitiva, lo que estamos viendo con esta persecución política, con este ejercicio loco del poder punitivo, persiguiendo a uno, garantizando la impunidad de otros, y es un poder punitivo que va perdiendo control jurídico serio y en consecuencia va invadiendo ese espacio social que necesita el pueblo para dinamizar su transformación. Y un día el pueblo va a transformar igual. La dinámica esa no la va a parar. Quizá tarde un poco más, pero bueno. Si entiendo bien, entonces usted se refiere a si hay una dirigencia política que estuviera a la altura de un 17 de octubre. Claro, que no la veo. Por lo menos no la veo localmente, puede ser. ¿Y esto puede generar que se espabile un poco? Sí, creo que sí. Creo que puede llamar un poco la atención, sí. Y vuelvo, ya fuimos por la parte política, voy a lo judicial y algo que preguntaba también Ariel. ¿No hay una parte del Poder Judicial que diga, che, yo no soy esto? Y se pueda revelar de algún u otro modo. Bueno, yo diría que esto es una minoría de jueces que está interviniendo en esto. En la Argentina hay como 3.000, 4.000 jueces, no sé cuántos. Acá hay una minoría en posiciones muy estratégicas, pero es una minoría. Ahora, ¿qué pasa con la mayoría silenciosa? Porque hay otra minoría que es justicia legítima que sale a gritar, claro. Pero ¿qué pasa con la mayoría silenciosa? La mayoría silenciosa vive en el confort burocrático. Y en línea general le dice, yo no quiero problemas, no sé nada de política, no me meto en política, hago mi trabajo, no lo hace tan mal. Pero bueno, como decía Perón, el que no sabe nada de política se la hace otro, ¿no? Y no se están percatando de que a través de esta minoría están siendo ensuciados todos. Ese es el problema. Lo que le puede imputar es omisión. Pero cuidado, que es grave lo que está pasando en estos chats que salen ahora, que no se podrán invocar judicialmente, bueno, no importa, pero ónticamente existen y esas cosas se han dicho. Tampoco se pueden ignorar, está claro. Bueno, esas cosas en la realidad pasaron, están. Bueno, hay gente que enseña derecho en la facultad también. Yo sé con qué cara se presenta ante los estudiantes. Bueno,
no sé, realmente creo que estamos tocando fondo, porque sí, ustedes me pueden decir, bueno, hubo poder, el Poder Judicial puede tener una historia tenebrosa. En el 55 el Gorilato puso su Poder Judicial, en el 76 la dictadura puso su justicia federal, sí, exactamente. Pero en otras épocas tuvimos Cortes Supremas con una ideología de la cual yo me pararía en la vereda de enfrente, por supuesto. La Corte Suprema oligárquica que Perón removió con juicio político el 47, bueno, pero era oligárquica y tenía una ideología. La Corte Suprema de la mayoría automática, bueno, seguía Cavallo, tenía una ideología. Ahora, ¿alguien me puede explicar cuál es la ideología de esta Corte? ¿A qué está jugando? ¿Qué ideología tiene este Poder Judicial? Lamentablemente no. Con las otras puedo confrontar ideológicamente, me puedo parar en la vereda de enfrente, puedo criticarlo, pienso totalmente contrario. Pero le veo una coherencia. Esto no tiene coherencia. Esto es directamente un juego de intereses secundarios, banales, subalternos. No entiendo. ¿Ari? Usted refería recién, doctor, a que algunos de los que aparecen en los chats, que en realidad participaron de aquel viaje, dan clases en la Universidad de Derecho. Algunos también, por citar un ejemplo, el juez Julián Ercolini es el juez que instruye la causa vialidad, que en pocos días va a tener su veredicto. Digo, desde el lugar del enjuiciado, del eventual imputado, ¿cómo debería tomarse esto? ¿Cómo debería reaccionarse a esto, ¿no? Que un juez que de alguna forma te juzgó, te llevó a juicio oral, que en pocos días va a tener un veredicto, aparece ahora inmerso en un escándalo de estas proporciones. Bueno, ¿cómo se puede tomar? Directamente es lo que estábamos viendo sin que aparecieran los chats. Lo que pasa es que los chats no son más que la ratificación de un prevaricato que viene caminando. Prevaricato que es ir torcido, ¿no? Etimológicamente viene de ahí, viene de una cosa peor, pero no importa. Caminar torcido. Y bueno, estamos viendo que todos estos procesos caminan torcidos. Intervienen los mismos jueces de instrucción, interviene la misma sala de segunda instancia, de Cámara, intervienen los mismos jueces de casación. Bueno, 15, 16 procesos donde va pasando esto, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, me recordaba también recién el caso Casanelo. Casanelo supuestamente había ido a Olivos, Casanelo que estaba a cargo, para poner sí, en el contexto, escándalo que le hicieron a Casanelo por... Tapa del diario, sí. Miraban acá, me decían, usted estuvo en Olivos, admítalo y demás. Bueno, también con participación de agentes de inteligencia. Y de hecho, decían, bueno, Casanelo tiene que apartarse de esta causa, porque no seguía la ruta del dinero K, que ese era el famoso título con el que después llegaron a cualquier otra letra menos la K, pero no importa. Sí, después estaba el dinero Macri. Claro. Claro. Bueno, resulta que frente a un mismo episodio, o sea, ante Casanelo era... Sí. Mediáticamente incluso se decía, hay que apartarlo, no puede seguir, estuvo en Olivos y demás. Frente a un mismo episodio, con magistrados asistiendo a Casa Rosada y a Quinta de Olivos. No, claro, jugando al tenis, claro, porque van a jugar al fulbito, no sé las cosas que van a hacer. No, eso no tiene ninguna importancia, no. En el caso de Casanelo sí, pero resulta que lo de Casanelo fue falso. De hecho, lo otro está probado. Lo apodaron Tortuga, ¿se acuerdan? No, no es que solo lo apodaron Tortuga, le pusieron una tortuga en las escalinatas de Comodoro Pi. Bueno. Hicieron un tape con eso y lo difundieron durante días, ¿no? Que era una forma de presionar, por supuesto. A nadie le gusta que de alguna forma hagan una caricatura de su imagen y que la presenten ante la sociedad. Sí. Cuando toda tu familia lo ve, tus amigos lo ven, el país entero lo está viendo. Por eso yo volvía sobre la idea de... Da la sensación que no hay ni existe lugar a la rebeldía naturalmente entendida, ¿no? Vos, si querés tomar una decisión a nivel judicial que vaya... Viene el linchamiento mediático. Sí, viene el linchamiento mediático, exactamente, sí. Y eso tiene atemorizado a los jueces. Pero ahora, no solo acá, sino en toda la región, ¿eh? ¿Cómo, Julia? No, digo, ¿para qué estudiaron Derecho? Se pusieron a hacer la carrera judicial. Para después bueno, pero también es lo que dice Ari, tienen familia, tenés que bancarte a un presentador de noticias diciendo
Yo lo que deseo es que por lo menos a los hijos de tal juez, el juez Freiler particularmente, por lo menos no puedan caminar por la calle y les digan, che, tu papá hizo esto, che, tu papá es un hijo de puta. Digo, la verdad es muy difícil. Ahora, que lo destituyen porque el presidente de la Corte Suprema secuestró a un senador. Si me permite, porque hace un rato usted decía que no sabía cuál era la ideología de la Corte, ¿no? Ahora, de algunos jueces sí se puede ver que siempre fallan. Le diría que adentro de un marco ideológico. Pablo Gabriel Caicials. Diría que Rosencrantz. A eso iba. Pablo Gabriel Caicials, que es uno de los protagonistas del viajecito a Bariloche, anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual, permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown a utilizar la base de datos del ANSES para sus comunicaciones publicitarias, declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua. Le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar, bueno, podría seguir la verdad, pero siempre en un mismo sentido, no se equivoca nunca. Sí, un mismo sentido, pero con, insisto, con intereses subalternos, que son esos. No hay. Yo veía una corte oligárquica, tenía una concepción oligárquica del viejo liberalismo formal, etcétera. La otra, bueno, la de Cavallo estaba con el neoliberalismo, en fin, qué sé yo. Esto lo veo, sí, esos intereses no me cabe duda que existen. Esas resoluciones, esas decisiones están, pero son intereses, no sé, ni le veo la jerarquía de una ideología. Porque una ideología, aunque me pare en la vereda de enfrente, tiene una cierta coherencia ideológica, tiene una cierta importancia, un cierto cuerpo de pensamiento. No lo veo. Raúl, ¿puedo hacerte una más y vamos a una breve tanda? Sí. Cuando veías hoy los chats, ya desde hasta lo personal, te lo pregunto, ¿qué te pasó? ¿Dijiste, esto es mucho más impune de lo que yo pensaba? Sí. Sí. O sea, no dejaste de sorprenderte aún con todo lo que venís. Sí. Realmente acá se cumple la cosa de que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorarse, sí. Sí. ¿Te sorprendió algo en particular? El descaro del diálogo, la forma en que, no, a este me lo voy a cargar de tal forma, lo voy a ir a buscar, la forma totalmente despreciativa que hablaban de la policía aeronáutica, en fin, me sorprendió bastante la soberbia. A una voz que venís insistiendo hace mucho tiempo y que conocés de esto y que venís denunciando este accionar, hasta vos te sorprendió cuando lo leíste. Sí, exactamente. Quizá porque, bueno, hace años que no formo parte del Poder Judicial. Alguna vez, hablando con Julio Mayer, le dije, guarda, Julio, que este Poder Judicial, y eso hace años, no es el mismo que conocimos nosotros. Pero no creí que, en fin, el juego político, eso, la cosa medio prevaricatona estaba, pero nunca creí que lo hiciesen con tal grado de desparpajo. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Vamos a una breve tanda, estamos haciendo conflicto de intereses aquí en C5N. Seguimos con Raúl Zaffaroni y tenemos mucho más con Julia Mengolini y Ariel Sardal. 20 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos haciendo conflicto de intereses, un conflicto de intereses absolutamente especial y particular, lo venimos diciendo, venimos haciendo una extensa cobertura respecto de esta filtración de chats entre jueces, fiscales, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex agentes de inteligencia, donde, bueno, lo decía recién aquí Raúl Zaffaroni, quedan de manifiesto muchísimos delitos y también un accionar, ¿no? Esto es tan solo una parte. Es una parte. Hay todo otro que no vemos similar. Claro. Bueno, insisto, esto es parte de la famosa guerra híbrida. Es una guerra que tiene un objetivo regional. Ese objetivo regional es destrozarnos o debilitarnos nuestros estados. Debilitarlos no. Normalmente uno dice, bueno, se debilita el Estado de Derecho, nos vamos a un Estado de policía. Pero un Estado de policía es una cosa fuerte, vertical.
Un estado de policía es Stalin, un estado de policía es Mussolini, un estado de policía es incluso la dictadura de seguridad nacional. No, lo que nos están debilitando es la estructura del Estado, y el Estado por sí mismo va perdiendo, el Estado monopolio de todo, se va debilitando, se va cautizando, y bueno, y yo veo como método, quiero decir, cuidado, no estoy delirando de que tenemos los nazis enfrente, ni la Cruz Gamada, pero como método, y es el método de cautización republicana, cautizar la república, que tuvieron los nazis para llegar al poder. Ahora, hablamos en esta conversación, en esta nota, que insisto, para mí es muy enriquecedora siempre, y hablamos del caso Lula, ¿no? Sí. Hablamos del lawfare, del caso Lula y demás. ¿Cree usted que miran en el Poder Judicial argentino lo que ocurrió en Brasil para decir, che, guarda? Hablamos mucho de están cebados, están pasados de rosca en algún punto y demás, y en Brasil lo llevó a tener a un Bolsonaro al que en un punto le tuvieron que soltar la mano, y llegó al punto tal de decir, bueno, desarmemos todo este engendro que creamos para perseguir a Lula. Sí, efectivamente. No, el Poder Judicial no deben estar mirando nada de eso. El Poder Judicial nunca tiene una mirada política inteligente. Está en lo inmediato, en decir, bueno, este es el poder, me acerco al poder, tengo fuerza. No, que estén mirando las cosas con esa perspectiva, no, pero por otra parte, también no dejo de tener en cuenta que en Brasil, finalmente, por más que fue responsable en su momento del desastre, el Tribunal Supremo corrigió las cosas y puso las cosas en claro. Acá no existe ninguna posibilidad de que suceda algo parecido, absolutamente ninguna. No se va a autodepurar el Poder Judicial. No, y es interesante que en Brasil llamaría la atención cuáles fueron los ministros que estuvieron más cautos frente a todo ese desastre que se hizo con el juez famoso ese, y los jueces más viejos, los que aparentemente eran más conservadores. ¿Y quiénes fueron los más traidores? Los que había puesto Lula. Cuidado con el casting. Cuidado con el casting. Ahora, Cuidado. Juan, vos decías, Sí. no se va a autodepurar el Poder Judicial. Yo te diría que en un sentido sí. Recordemos que este mismo señor Caicials, vos me lo explicarás mejor cómo fue, pero también fue el que se llevó puesto a Gil Carbó. Es técnicamente un poco medio complicado, pero quiero decir, Gil Carbó era una procuradora que era muy molesta también para el Poder Sí. Judicial y para el Poder Real. Y bueno, le hicieron la vida imposible y se la sacaron de encima. Sí. Por amenazas a la hija. Hostigaron, amenazaron a las hijas, etcétera, ¿no? Sí. Sí, y con la participación... Pero eso Del no propio Poder Judicial, y yo decía, uno de los pero eso no es protagonistas, autodepuración, eso es perversión directamente. Autodepuración será otra cosa. Es decir, el Poder Judicial se va a limpiar de estos errores. Cuidado, no se va a limpiar de nada, al contrario. No tiene capacidad de autodepurarse en ese sentido. Entonces, Y entonces- convengamos que el panorama es muy, perdón Ari, que el panorama es muy desolador. Hablamos de... El poder Una- popular es lo que en definitiva va un día a decidir que reestructuremos institucionalmente al Poder Judicial y que lo hagamos en serio y que volvamos a pensar en el derecho. Y lo va a decidir el Poder Judicial porque nuestro pueblo no es partidario de la violencia. Y si se cierran canales institucionales, ¿cómo se resuelven los conflictos? Por la violencia, pero nuestro pueblo no es violento. Entonces nos va a exigir, le va a exigir a la clase política, etcétera, que se ponga las pilas y que realmente reestructure institucionalmente nuestra república. Ari, Doctor, ¿por qué cree usted que ninguno, absolutamente ninguno de las personas que participan en este chat, que son las mismas que viajaron a Bariloche en su momento, formuló una desmentida? O la intentó, aunque sea, ¿no? Y porque debe ser cierto. porque no tienen cómo. Están ahí Es viendo un poco cómo incómodo qué factura decir. presentar. Bueno, ese es el problema. E incluso, Podrían haber incluso atacado la fuente de la información, no dijeron absolutamente nada. Silencio, 24 horas de silencio ante un tema gravísimo. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de personas de poder que de alguna forma podrían estar confabulando. Incluso en las conversaciones de chat se habla de no estamos confabulando. cuidado, en esos chats
están hablando de cómo ocultar algo. Sí. Yo no sé si en esa tentativa de ocultar algo han quedado huellas dactilares. A ver. Y puede haber documentación falsa, facturas falsas, bueno, etcétera, no lo sé. Eso, por eso algún decíamos día, antes, si se investiga, se verá. Hay una denuncia ¿Con este para que se Poder Judicial? investigue. No, este Poder Judicial, bueno, no. Me Siempre acuerdo, llegamos a los mismos lugares. ¿Y entonces quién? Si no es el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, ¿la Corte tiene alguna herramienta como para intervenir en un caso como este? No quiere. en algún momento, el Poder Judicial, el Poder Popular, la gente, el reclamo público va a exigir que esto se aclare. No sé si será hoy o si será dentro de 4 años, 5, 6 o 10, no lo sé. Pero esto se va a aclarar. De hecho, Eso no me cabe la menor duda. Pero es una dinámica política, por eso, insisto, para mí hablar de sutilezas jurídicas en este momento no tiene ningún sentido, porque la sutileza jurídica, ¿a quién se la voy a exigir que le dé eficacia? ¿A estos mismos jueces? Bueno, ese es el problema. sí, de hecho usted llegó y dijo algo así como, Sí. estoy harto de hablar en términos jurídicos cuando... Claro, esta es una cuestión política y la cuestión política se va a arreglar. Tarde o temprano se arregla. No vamos a desaparecer como nación, no van a desaparecer los movimientos populares, no se va a suicidar el pueblo argentino, no va a caer en el error de la violencia. No. Ahora, no es que las reglas no sean importantes. Dejaron de serlo porque ya dejaron de importar. Quiero decir, porque se las vulneró muchísimas Bueno, veces. creo que en el juicio de vialidad quedó bastante claro. Veraldi haciendo una exposición recontra técnica, sin caer en adjetivaciones y demás, y desmintiendo buena parte de los argumentos del fiscal, y a la hora de el fiscal hablar al respecto, dice, no tengo nada para decir, y el hecho de que no tenga nada para contestarle a las defensas es la prueba de la solidez de mi argumento. Ya Es la como- prueba, yo diría, salvo que el martes pase un milagro, que para qué va a contestar los argumentos de la Claro. defensa si ya tiene el tribunal de su lado. Bueno, pero es una actitud de resignación, doctor. No, resignación del fiscal no, de ninguna manera. No, de la acusada. Ah, Que nunca tuvieron. Y a mí esto me parece muy interesante porque Cristina, por un lado, hace ya mucho tiempo dijo esta condena está escrita. sí, Porque ella sabe que esto es una cuestión política. Al mismo tiempo, su defensa trabajó muy arduamente y en términos bien jurídicos en demostrar la inocencia de Cristina. Y entonces ahí, ¿por qué lo hicieron? Si ya saben que la condena está escrita, ¿por qué trabajan jurídicamente para demostrarlo? porque de cualquier manera hay que dejar las cosas, tarde o temprano, esto se aclara. Bien, por eso digo, Por es eso hay que importante dejar no las cosas bien resignarse. claras para que el día que se aclare esté la documentación. Primero. Segundo, también existe la posibilidad de reclamo ante los foros internacionales, también existe la posibilidad de denuncias internacionales, también existe la posibilidad de que mañana esto se reabra. Un día dijeron, bueno, se cerraron los juicios contra los genocidas, no va a haber más juicios contra los genocidas, los hubo. ¿Y esto qué creen? ¿Que son más impunes que ellos? Además, ¿Que lo eran subo ellos gracias en a su la voluntad momento? política, ¿no? Tarde o temprano la verdad histórica salta. Claro que nos gustaría que salte más temprano. Pero, bueno, si no hubo decisión política en un momento, bueno, pero estoy absolutamente seguro de que pasará el tiempo, mucho tiempo, poco tiempo, no sé, pero todo esto se va a esclarecer, sin lugar a dudas. Doctor, gracias, como siempre, por haber venido aquí. Me parece que fue una charla más que interesante. No, por favor, muchísimas gracias. Raúl Eugenio Zaffaroni, aquí en Conflicto de Intereses. Nosotros nos vamos a una breve tanda y seguimos con mucho más. Dale.